Por medio de la descripción del preparado, utilizaremos este video para relacionar los conceptos anatómicos con la práctica clínica. Es una vista anterior de un bloque cardiopulmonar donde describiremos la irrigación funcional y segmentación de la arbolización pulmonar. Para eso retiramos el corazón, donde podemos observar la sección de los grandes vasos y describimos, a la derecha del preparado y superior, el arco aórtico. Inferior a este, el tronco pulmonar con sus respectivas arterias pulmonares derecha e izquierda. De ser la derecha se observa la vena cava superior recibiendo la vena ácidos. Por último, observamos las venas pulmonares superiores e inferiores, derechas e izquierdas. Retiramos las estructuras arteriales y venosas para la observación exclusiva de la segmentación broncopulmonar. Dicha segmentación corresponde a la división de los bronquios lobares en bronquios segmentarios, en donde, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, encontraremos 10 segmentos. Señalamos entonces, en la línea media, la tráquea, que se divide en un bronquio principal derecho e izquierdo. El bronquio principal derecho se origina en el mediastino, por detrás de la vena cava superior. Es ancho y posee un trayecto casi vertical, oblicuo hacia inferior y posterior, que se inclina lateralmente y penetra en el hilio pulmonar. En cambio, el bronquio principal izquierdo posee una dirección casi horizontal y ligeramente más anterior, debido a su relación estricta con el corazón. Nace por debajo del arco aórtico y por encima del pericardio. Esta disposición del bronquio principal derecho casi vertical, en comparación con el izquierdo, más horizontal, predispone a que cualquier elemento o objeto que ingrese por la vía aérea lo haga en sentido derecho y obstruya el pasaje de aire en dicho pulmón. Esto es muy común en niños y en ancianos o personas con trastornos de la deglución, la aspiración de alimentos o de contenido gástrico por reflujo. También tiene vinculación con la prevalencia de algunas infecciones bacterianas, por el mismo motivo. El bronquio principal derecho se divide en 3 bronquios lobares: bronquio lobar superior, medio e inferior, y cada uno de estos se divide en los bronquios segmentarios correspondientes. El bronquio lobar superior derecho se origina en la cara superolateral del bronquio principal. Se dirige hacia lateral y oblicuo hacia superior, donde se divide en 3 bronquios segmentarios. Bronquio segmentario apical, que se dirige hacia superior y posterior. Bronquio segmentario anterior, que se dirige hacia anterior, derecha e inferior. Bronquio segmentario posterior, que se dirige en dirección oblicua hacia posterior, superior y lateral. El bronquio lobar medio se origina en la cara anterolateral del bronquio principal, en el interior del hilio. Posee una dirección oblicua hacia inferior, anterior y lateral. Se divide en 2 bronquios segmentarios. Bronquio segmentario medial, que se dirige hacia inferior y medial. Bronquio segmentario lateral, que se dirige hacia lateral, algo inferior y anterior. El bronquio lobar inferior derecho aporta el resto de los bronquios segmentarios. Su primera colateral, el bronquio segmentario superior, nace de la cara posterior del bronquio. Se dirige hacia posterior y es ligeramente ascendente. Luego, el bronquio lobar inferior emite un tronco común desde donde emergen los bronquios segmentarios basales. Este tronco se divide en 4 segmentos basales: bronquio segmentario basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. El bronquio principal izquierdo se divide en 2 bronquios lobares, superior e inferior. Estos, a su vez, se dividen en bronquios segmentarios. El bronquio lobar superior provee los siguientes bronquios segmentarios: un bronquio ápico posterior que se dirige hacia superior, posterior y lateral, para luego dividirse en bronquio segmentario apical y posterior. Luego emerge el bronquio segmentario anterior, que se dirige hacia anterior y lateral con una dirección casi horizontal. Y un bronquio segmentario lingular, que se dirige hacia inferior, anterior y algo lateral en dirección hacia la língula, y se divide en 2 bronquios segmentarios: lingular superior y lingular inferior. La división del bronquio lobar inferior izquierdo es prácticamente igual a la división del lado derecho.
Entonces marcamos hacia posterior el bronquio segmentario superior. Hacia inferior el tronco de los bronquios basales dividiéndose en bronquio segmentario basal anterior, lateral, posterior y en este caso basal medial. Este suele emitir del bronquio basal anterior y en un leve porcentaje nace de manera independiente del tronco basal. La segmentación broncopulmonar, además de tener importancia anatómica, tiene importancia radiológica y quirúrgica. Durante intervenciones quirúrgicas frente a la presencia de un tumor, se decide si resecar todo el pulmón, denominado neumotectomía. Si se extirpa un lóbulo, lo que corresponde a una lobectomía, o si se reseca un solo segmento, tratamiento quirúrgico denominado segmentectomía, es decir, la sección de las venas que drenan dicho segmento, las arterias que lo irrigan y el bronquio segmentario correspondiente, con el parénquima acompañante. Cada uno de estos segmentos corresponde a una unidad funcional, lo que permite extirpar un segmento sin alterar al resto. Por lo tanto, la segmentectomía, a diferencia de la resección lobar o pulmonar completa, permite una mejor preservación de la función pulmonar y por lo tanto de la capacidad respiratoria. Para finalizar, se hará hincapié en la vascularización del pulmón, relacionándola con la segmentación broncopulmonar. La vascularización del pulmón está compuesta por una doble circulación. Una circulación funcional que permite la hematosis del pulmón, provista por las arterias pulmonares y que es la que describiremos, y una circulación nutricia provista por las arterias bronquiales. Las arterias pulmonares siguen el recorrido de la segmentación broncopulmonar, no así las venas pulmonares, que se encuentran entre medio, es decir, son intersegmentarias. La arteria pulmonar derecha se sitúa posterior al arco aórtico, luego posterior a la vena cava superior y cruza las estructuras bronquiales derechas, para dividirse en ramas lobares y segmentarias que acompañan a los bronquios con el mismo nombre. La arteria pulmonar lobar superior derecha suministra la arteria segmentaria apical, anterior y posterior. Las arterias segmentarias apical y posterior suelen emerger de un tronco en común. La arteria lobar media se divide en dos arterias segmentarias, anterointerna y posteroexterna, que acompañan a los bronquios segmentarios medial y lateral respectivamente. La arteria lobar inferior derecha se divide en una arteria segmentaria apical superior y en 4 arterias segmentarias basales: basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. La arteria pulmonar izquierda, en su corto trayecto, se ubica algo inferior al bronquio principal izquierdo y lo cruza por su cara anterior. Luego de haber contorneado el bronquio principal izquierdo, se sitúa en la cara externa de este mismo, donde proporciona ramos para el lóbulo superior e inferior, suministrando ramas segmentarias que acompañan a los bronquios respectivos. El lóbulo superior aporta una arteria segmentaria apico-posterior que se bifurca en una arteria apical y otra posterior, una arteria anterior y otra lingular. El lóbulo inferior aporta las arterias segmentarias superior y basales, pero que se encuentran removidas en esta preparación anatómica.